Bueno, voy a leer. Eh, Busqué de forma genérica lo que pasa cuando una persona que tiene psicosis o trastorno bipolar fuma marihuana. Y me salió lo de la guía Visión General creada por IA de Google, que me parece que tiene mucho sentido. Y dice, en una persona con antecedentes de psicosis como esquizofrenia o trastorno bipolar, fumar marihuana puede desencadenar un empeoramiento grave y agudo de los síntomas. El componente psicoactivo principal, THC, actúa sobre el sistema nervioso central, lo que suele provocar episodios de paranoia extrema, delirios y alucinaciones, y puede inducir un brote psicótico completo. Consecuencias clínicas principales: intensificación de síntomas. Empeora de forma abrupta las alucinaciones y las creencias falsas que la persona ya padece. Desestabilización del tratamiento. Interfiere directamente con la medicación antipsicótica, anulando su efecto y haciendo que el trastorno sea mucho más difícil de controlar. ¿Qué más dice? Mayor riesgo de hospitalización. La desregulación química suele requerir atención médica de urgencia. Los profesionales de la salud mental desaconsejan estrictamente el consumo de cannabis a personas con vulnerabilidad a la psicosis. Si alguien experimenta estos síntomas tras consumir, se recomienda buscar asistencia médica inmediata en centros especializados. Bueno, voy a buscar más fuentes. Marihuana y psicosis. Psicosis inducida por cannabis, una visión general. Bueno, este es un link de una página que está en inglés, que no sé qué dice. Bueno, dice traducción. Dice, psicosis inducida por cannabis. La psicosis inducida por cannabis se refiere a una afección controvertida caracterizada por síntomas psicóticos desencadenados por el consumo de cannabis. Su diagnóstico es complejo debido a las similitudes con los trastornos psicóticos primarios y a la alta comorbilidad con el trastorno por consumo de cannabis. En trastornos psicóticos inducidos por el cannabis. El trastorno psicótico inducido por el cannabis es un constructo nosológico controvertido. La mayor parte de la literatura disponible se centra en la denominada psicosis por cannabis, que incluye diversas entidades. En 1994, los trastornos inducidos por sustancias aparecieron en el DSM-4, pero no se definieron criterios claros para las diferentes sustancias. Las dificultades en la última década de estudios de laboratorio demostraron los posibles psicomiméticos tetrahidrocannabinol en sujetos sanos. El diagnóstico diferencial sigue siendo un reto en la práctica clínica debido a la superposición de características con los trastornos psicóticos primarios y a la alta prevalencia de comorbilidad entre estos y el trastorno por uso de cannabis. Se estima que la incidencia del trastorno psicótico inducido por cannabis es de 2,7 por cada 100.000 personas al año, con una tasa de conversión a trastornos del espectro de la esquizofrenia que oscila entre un tercio y la mitad. No existen guías específicas para el tratamiento del trastorno psicótico inducido por cannabis. Se recomienda un manejo guiado por los síntomas mediante intervenciones farmacológicas agudas, principalmente benzodiazepinas y antipsicóticos de segunda generación. El diagnóstico. El trastorno psicótico inducido por cannabis se diagnostica cuando se desarrollan alucinaciones o delirios poco o después de la ingestión de cannabis, y los síntomas psicóticos son una característica principal de la intoxicación o justifican el tratamiento. Los delirios paranoides son más comunes que las alucinaciones. Los pacientes con trastornos psicóticos... ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Ay, no me perdí. Los pacientes con trastorno psicótico inducido por cannabis tienen significativamente más probabilidades que aquellos con esquizofrenia o esquizofrenia con trastorno comórbido por consumo de cannabis de tener síntomas negativos menos prominentes, más alteraciones del estado de ánimo, depresión o manía, y una prueba de realidad más intacta, según grandes series de casos de pacientes hospitalizados.
Los síntomas que persisten más de unas pocas semanas probablemente se deban a un trastorno psicótico independiente como la esquizofrenia. En la encuesta global en línea GDS, más de la mitad, 56%, de los encuestados informaron que su psicosis asociada al cannabis se resolvió en 24 horas. ¡Qué suerte! Una quinta parte, 21, informó que duró al menos algunas semanas. El diagnóstico diferencial incluye otros trastornos psicóticos por sustancias, especialmente estimulantes y anestésicos disociativos, penicilina, ketamina, o un trastorno psicótico independiente con consumo concurrente de cannabis. Trastornos psicóticos inducidos por el cannabis. Características psicopatológicas del trastorno psicótico inducido por cannabis y posibles diferencias con la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios. Identificar las características psicopatológicas específicas del trastorno psicótico inducido por cannabis es de vital importancia. Poder diferenciar este trastorno de los trastornos del espectro de la esquizofrenia permitiría definir el trastorno psicótico inducido por cannabis como una entidad nosológica independiente. Desde el punto de vista clínico, diferenciar el trastorno psicótico inducido por cannabis de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, cuando coexisten con un trastorno por consumo, podría tener un impacto significativo en los enfoques y resultados de este tratamiento. A pesar de la importancia del tema, pocos investigadores le han prestado atención. Catton et al. 2005 fueron de los primeros en centrarse sistemáticamente en determinar si existen diferencias en las características demográficas, familiares y clínicas entre aquellos con un diagnóstico de psicosis inducida por sustancias en comparación con un diagnóstico de trastorno psicótico primario y consumo concurrente de sustancias, y en identificar predictores clave que podrían ayudar a los clínicos a clasificar correctamente los trastornos psicóticos en fase temprana que coexisten con el consumo de sustancias. Los autores no se centraron en sustancias específicas, pero el cannabis fue la sustancia más consumida tanto en el trastorno psicótico inducido por sustancias como en los trastornos psicóticos primarios. En comparación con aquellos con un trastorno psicótico primario, los sujetos con psicosis inducidos por sustancias tenían una edad de inicio de la psicosis significativamente más tardía, mayor probabilidad de estar en una relación, mayor comorbilidad con trastorno de personalidad antisocial, más frecuencia de personas sin hogar, menor apoyo familiar y mayor probabilidad de tener un padre con abuso de sustancias. Y bueno, acá habla sobre la adicción al cannabis. Papel del género en la psicosis inducida por fármacos. Estudios clínicos. Las psicosis inducidas por drogas se presentan solo en una pequeña proporción de individuos y de estos, solo algunos desarrollarán esquizofrenia o trastornos psicóticos relacionados. La aparición de psicosis inducida por drogas depende de varios factores, entre ellos la duración e intensidad del consumo, la edad de inicio, el tipo de droga y potencialmente otros factores demográficos, por ejemplo, nivel socioeconómico, psicológico, por ejemplo, presencia de síntomas de ansiedad y del estado de ánimo, y genéticos, por ejemplo, alto riesgo de desarrollar esquizofrenia debido a antecedentes familiares de la enfermedad. Los estudios varían principalmente en función de la droga en cuestión y la gravedad del uso o la dependencia. Varias líneas han vinculado el abuso de cannabis con el desarrollo posterior del trastorno del espectro de la esquizofrenia y con la presencia de síntomas psicóticos subclínicos 18 y 19. El sexo-género no parece estar relacionado con la edad de inicio de la psicosis inducida por cannabis, a diferencia de la psicosis primaria. Pero en un estudio de seguimiento de 3 años de más de 500 casos de psicosis inducida por cannabis, los hombres tuvieron tasas mucho más altas de transición a trastornos del espectro de la esquizofrenia, de un 48%, que las mujeres 30%, y el riesgo fue mayor en hombres más jóvenes en relación con los mayores. Más recientemente, Peitel et al. Investigaron una muestra de más de 2000 psicosis de primer episodio y encontraron que el 46% estaba usando cannabis.
El uso de cannabis se asoció con ser joven, hombre y soltero, y con mayor número de hospitalizaciones durante un seguimiento de 5 años. Conclusiones y perspectivas futuras. Se ha demostrado mediante observación clínica y confirmación de laboratorio que el cannabis, y más específicamente el THC, provoca síntomas psiquiátricos como resultado de la intoxicación y la abstinencia. Estos efectos transitorios incluyen síntomas psicóticos positivos y negativos. En el ámbito clínico, el Sistema Nosológico Oficial identifica esta entidad como trastorno psicótico inducido por cannabis. Los estudios epidemiológicos han hallado una incidencia de este trastorno en aproximadamente 2,7 por cada 100.000 personas al año. La tasa de conversión a trastornos del espectro de la esquizofrenia entre el 44,5% y el 46% en un seguimiento de 5 a 8 años. Las herramientas de diagnóstico para identificar el trastorno psicótico inducido por cannabis tienen una fiabilidad limitada, especialmente si se utilizan fuera de entornos de investigación con entrevistadores altamente capacitados. Esto se debe a la falta de criterios claros para definir este trastorno. Las teorías patogénesis aún permiten al menos varias vías hacia un modelo coherente que expliquen el papel del THC en la aparición de síntomas psicóticos. Las características psicopatológicas del trastorno psicótico inducido por cannabis se superponen ampliamente con los síntomas de la esquizofrenia y con otros trastornos psicóticos. El diagnóstico diferencial se vuelve particularmente difícil con respecto al primer episodio de un trastorno psicótico por consumo o uso concurrente de cannabis, lo cual es muy común. Actualmente el tratamiento para el trastorno psicótico inducido por cannabis es el mismo que para el trastorno del espectro de la esquizofrenia, aunque solo 2 ensayos clínicos han confirmado la eficacia de este enfoque.